¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto para mí, a nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología, darles la bienvenida este sábado 4 de julio a esta sesión de nuevos paradigmas en el tratamiento de cáncer renal. Como todos ustedes saben, el tratamiento del cáncer renal se ha revolucionado en los últimos años y hoy contamos cada vez con más opciones de tratamiento para esta neoplasia que antes era de muy difícil control. Para esto, hoy hemos preparado una sesión multidisciplinaria en donde tenemos la participación de urología y oncología médica. El día de hoy contamos con especialistas muy importantes en el área que nos hablarán de cómo ha cambiado el manejo quirúrgico y cómo ha cambiado el uso de terapias sistémicas en cáncer renal avanzado. Iniciaremos el día de hoy con el doctor Héctor Sánchez. Le damos las gracias y la bienvenida por estar aquí para hablarnos del tratamiento quirúrgico de cáncer renal actualmente y con todas estas nuevas terapias, dónde estamos, cómo ha cambiado el manejo de este tipo de pacientes. Muchas gracias, Héctor, por aceptar la invitación y bienvenido. Muchísimas gracias, Maite. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas del ESMEO, de la Sociedad Mexicana de Oncología. Gracias por estar en esta sesión multidisciplinaria. Es para mí un verdadero placer poder compartir un poco de el abordaje quirúrgico de los pacientes en esta patología que sin lugar a dudas es una patología que requiere del manejo multidisciplinario, específicamente tanto en la parte de oncología médica como la de urología, pero existen otras cuestiones más, como la gente de radiología intervencionista para toma de biopsias, la gente de radioterapia, etcétera, ¿no? Es un placer poder tener estas sesiones multidisciplinarias y, bueno, agradecer también la oportunidad de poder compartir con estas dos grandes oncólogas médicas y con todo el equipo de Oncología Nacional. Y sin más preámbulos, iniciaré mi presentación tratando de abordar nada más, les voy a dar una primera diapositiva de encuadre. Hablaré de generalidades. Todos sabemos que el cáncer de riñón es una de las causas de mortalidad más elevadas. En urología, prácticamente urología oncológica, los tumores renales son una causa frecuente de consulta. Cada día se incrementa más la incidencia de cáncer de riñón y evidentemente cada día los hallazgos son incidentalomas. Gracias a Dios, poco a poco, gracias a las nuevas tecnologías de imagen, hemos tratado de identificar este tumor renal en etapas más tempranas, ¿no? Existen los famosos síndromes paraneoplásicos para el cáncer de riñón, como la hipercalcemia, el síndrome de Stauffer, la eritrosedimentación elevada, fiebre, etcétera, ¿no? El diagnóstico en cáncer de riñón sabemos que es el diagnóstico por imagen, y después el diagnóstico histopatológico, la presentación más frecuente de células claras, con la clasificación de la doctora Susan Fuhrman, etcétera, ¿no? Tipos histológicos no solo es células claras, conocemos el papilar, el cromófago, de células colectoras de Bellini, del carcinoma medular, etcétera, ¿no? Y los síndromes con los que los tumores renales están relacionados, ¿no? Como el síndrome de von Hippel-Lindau, que es el principal, el Birhoff-Dubé, que se relaciona con algunas estirpes histológicas y algunos otros síndromes que pueden estar presentes en el cáncer de riñón, ¿no? Y de lo que propiamente vamos a hablar es del manejo quirúrgico del cáncer de riñón, primeramente en la etapa localizada. Hablaremos un poquito de la presencia de nefrectomía parcial contra nefrectomía radical, el papel de la linfadenectomía, hay que hacerlo, no hay que hacerlo, el tipo de abordajes quirúrgicos e incluso un poco de terapias ablativas en esta etapa localizada. Después, en localmente avanzado, hablaremos del manejo de los ganglios linfáticos, la presencia de trombos en el sistema venoso, hablaremos un poquito de qué hay que hacer en tumores irresecables, con la opción de la embolización y si tiene utilidad o no utilidad la terapia adyuvante en este escenario del cáncer de riñón, ¿no? Después hablaremos y caeremos a hablar del cáncer avanzado, metastásico, tres grandes temas: el papel de la nefrectomía de citorreducción, que es aquí donde empieza una interacción con la parte de oncología médica, y el papel de las terapias sistémicas y también del rol que juega la metastasectomía, ¿vale? Este es el esquema y yo les digo a mis residentes que
Esto nadie les va a preguntar nada más en un examen de consejo, ni cuando tengan un paciente enfrente. Hay que encuadrarlo en este tipo de abordajes quirúrgicos. Pues sin más, si me lo permiten, iniciaremos con el tratamiento del cáncer localizado en etapa clínica 1 y 2, cuando tenemos los tumores localizados. Y qué decir en términos generales, que históricamente la cirugía ha sido el punto de referencia para el tratamiento. Sin lugar a dudas, sabemos que estos pacientes se tendrán que operar. Bueno, permítanme antes nada más, en la parte de arriba a la izquierda encontrarán definiciones de la guía europea de urología para cáncer de riñón de este año acerca de los tópicos en ese encuadre. Se tendrán que operar los pacientes en etapa localizada cuando los tumores son pequeños, sin lugar a dudas, pero ¿qué será la mejor opción? ¿Hacer una cirugía conservadora, preservadora de nefronas o hacer una cirugía radical? Ese ha sido un gran debate en la parte de urología. Sin lugar a dudas, la nefrectomía parcial ha demostrado que preservar la función renal después de la cirugía, sin lugar a dudas, va a tener una disminución en la mortalidad cardiovascular y sobre todo la conservación de la función renal, hablando de los pacientes que pudieran tener alguna también comorbilidad. ¿Qué hay sobre la nefrectomía radical? Aquí vemos el esquema. Técnicamente el esquema de la nefrectomía radical pues es ligar y cortar la arteria a la vena y el uréter una vez que se ha liberado el riñón de todas las adherencias de la grasa que tenemos ahí en el retroperitoneo. ¿Y qué opciones de beneficio tiene? Sin lugar a dudas, el beneficio más grande es que tiene márgenes quirúrgicos positivos. Aquí ya empieza un poco la disyuntiva y se fijan en los esquemas, es bastante realizable, pero a veces parece tener la nefrectomía conservadora de nefronas un poco más de complicaciones técnicas, sobre todo porque se puede presentar un sangrado postoperatorio, una fístula, etcétera, ¿no? Y en términos generales, en la mayoría de los estudios son retrospectivos, pero un estudio controlado y aleatorizado de manera prospectiva ha dicho que los tumores tratados con nefrectomía parcial muestran una supervivencia cáncer específica comparable entre ambas y por lo tanto ambas pueden ser utilizadas, ¿no? Nosotros normalmente preferimos hacer nefrectomías parciales siempre que sea técnicamente fiable y técnicamente realizable. Hay un estudio del Cochrane, me pareció importante, que compara los dos abordajes. Encontró este estudio que la nefrectomía parcial para el cáncer de próstata localizado, y así fue como definió localizado con etapa 1 y etapa 2, se asoció con un tiempo reducido de muerte por cualquier causa en comparación con la nefrectomía radical. Vemos aquí las tablas cómo está a favor de la radical el tiempo de muerte, por lo tanto se prefiere hacer esto relacionado con la falla renal que pudieran llegar a tener los pacientes si no se conserva la unidad renal. En las demás en los demás análisis, por ejemplo, los eventos adversos graves, la sobrevida libre de cáncer específica y el tiempo de la recurrencia permanecieron similares, iguales en ambas, como podemos ver aquí en las gráficas, la sobrevida a cáncer específica, aquí el tiempo de la recurrencia. Y en términos generales, ¿cómo definimos en la parte de urología si hacemos una parcial o una nefrectomía radical? Existen algunas escalas nefrométricas en las cuales nos apoyamos. El índice C es una de las escalas poco utilizada, la verdad, porque es una ecuación, se ocupa un software para realizarlo. El índice Padua también, que habla sobre las dimensiones preoperatorias para con esto poder perfilar si puede ser realizable o no realizable, y sin duda alguna el sistema que más utilizamos es el sistema Renal Score, que así suele ser llamado, donde nos habla de las probabilidades que tenemos de poder llegar a hacer una nefrectomía parcial de manera exitosa. Indicaciones para nefrectomía parcial. Sin lugar a dudas, en la etapa T1, cuando los tumores están de menores de 7 centímetros, sin lugar a dudas va a ser
la mejor opción porque ha demostrado seguridad oncológica y debe de ser la opción para estos. En donde empieza un poco más la discusión es en tumores más grandes, tumores mayores de 7 milímetros o mayores de 10 centímetros, que estaríamos hablando del T2. Existe un estudio que comparó la supervivencia en este tipo de pacientes, en pacientes con tumores mayores de 7 centímetros, al hacer parcial contra radical. El grupo de nefrectomía parcial tuvo una media de sobrevida más larga y una media de supervivencia a cáncer específica que la nefrectomía radical. Y sin lugar a dudas, esta revisión, este metaanálisis es el que más nos va a dar las pautas y encontró precisamente que la supervivencia cáncer específica, la mortalidad por todas las causas y las probabilidades de recurrencia fueron menores con la nefrectomía parcial. Por lo tanto, y como podemos ver aquí en las gráficas estas de Kaplan-Meier, la nefrectomía parcial o preservadora de nefronas tuvo un beneficio en sobrevida global en este tipo de pacientes y también cáncer específica. Por lo tal, las guías urológicas, las guías internacionales proponen que la nefrectomía parcial en pacientes T2, es decir, tumores mayores de 7 centímetros, debe de ser muy selectiva, pero también deberá de ofrecerse en la medida de los posibles. En términos generales, al hablar de nefrectomía parcial, tenemos que pensar que siempre que sea factible realizarla, la tenemos que realizar por todas las cuestiones que ya vimos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una nefrectomía parcial? Abierta, por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen cómo se aísla la vena y la arteria, se dejan con un bulldog preparadas nada más para si tenemos un incidente poder tener el abordaje inicial. Se puede hacer, como vemos aquí, con una isquemia fría, con la aplicación local de hielo. Después identificamos el tumor. Aquí está identificado, esto es todo de manera abierta y después se reseca el tumor y se cierran si es que hubo apertura de los sistemas colectores y luego terminamos cerrando. El abordaje también puede ser laparoscópico, como vemos aquí, con técnicas mínimamente invasivas, sobre todo hablando de nefrectomías parciales, es una excelente opción la opción laparoscópica. Existe la opción laparoscópica mano asistida, y se fijen, aquí están los guantes del cirujano y las pinzas de laparoscopía. Prácticamente para nefrectomías parciales está en desuso, no tiene mucha utilidad la laparoscópica mano asistida. También, sin lugar a dudas, hoy día la laparoscopía asistida por robot termina siendo una excelente opción, siempre que se disponga de ella. Bueno, pues sin lugar a dudas van a ser. Cualquiera de las técnicas que utilicemos va a depender mucho de la experiencia del cirujano, de la experiencia del centro, pero en términos generales es una excelente opción. También se puede abordar estas masas renales pequeñas con terapias ablativas, entre las que destacan la crioablación, por ejemplo, donde generamos un daño tisular a partir de congelación de los tejidos. Aquí vemos una imagen de una nefrectomía, de una lesión tumoral que está siendo tratada por crio, con las agujas ahí, produce una congelación. Yo tengo un poco de experiencia, un par de pacientes, uno de ellos recuerdo bien, con un tumor en un trasplantado en el injerto renal, una masa renal pequeña, que por cierto el paciente era un médico, donde hicimos crioablación, el paciente está en muy buenas condiciones, tiene al día de hoy una sobrevida de más de 5 años y el paciente está bastante bien en los controles, aparece sin crecimiento, sin progresión de la enfermedad. Por otro lado, la ablación con radiofrecuencia utiliza sondas para calentar y generar alta frecuencia y altas temperaturas. Es la etapa contraria a la crioablación, donde también se tienen buenos éxitos. Sin embargo, ambas comparadas con la nefrectomía parcial, parece que siguen estando todavía en una controversia. Sin embargo, se debe de decidir por las comorbilidades de los pacientes, por la agresividad que pudiéramos tener o no en la cirugía, tenerlas en cuenta como estas ablaciones. También se pueden hacer ablaciones con microondas, con láser, con HIFU, con electroporación irreversible, etcétera, ¿no? Estas son las opciones que tenemos para el manejo de los tumores renales en etapa localizada. Cualquiera que sea su abordaje, acordémonos que la prioridad va a ser
la seguridad oncológica, la eliminación de los tumores renales, el control oncológico más que la preservación renal, pero siempre que se puedan hacer las dos cosas, será preferible. ¿Qué hay sobre la adrenalectomías? Es un tema de controversia en neurología, si quitas o no la suprarrenal del mismo lado. Un estudio prospectivo comparó los resultados de nefrectomía radical con o sin adrenalectomía, y la verdad es que la ubicación del polo superior no era predictiva de afectación de la suprarrenal, pero sí el tamaño del tumor. Y aquí vemos cómo no se observó una diferencia en la sobrevida global en 5 o 10 años con o sin adrenalectomía. Por lo tanto, la adrenalectomía ipsilateral durante la nefrectomía no tiene ventajas en sobrevida en ausencia de compromiso clínicamente de la suprarrenal. Por lo tanto, solo se justifica cuando haya criterios radiográficos de afectación de la suprarrenal o cuando los hallazgos transoperatorios así no lo indiquen. Hasta aquí quisiera generar estas primeras, una charla o un poquito cuestionarnos en qué momento tenemos adyuvancia a la prostatectomía radical. Este es todo un tema, el tema de adyuvancia que ahorita vamos a abordar un poquito. ¿Cuándo damos adyuvancia? Siempre lo indicamos, solo si los márgenes quirúrgicos son positivos o hay ganglios positivos, en pacientes con trombo tumoral confirmado, o nunca está indicada hasta no esperar la progresión, ¿no? Adyuvancia es un tema que vamos a tratar un poquito más adelante. Bueno, pasemos a la siguiente etapa del cáncer de riñón. Perdón, cáncer localmente avanzado. Hasta ahorita en el cáncer localizado no hay duda que hay que operarlo, hay que quitarlo y preservar la función renal, sería el resumen. Cuando el cáncer está localmente avanzado, como en esta imagen, primer tema clásico a tratar, ¿hacemos o no linfadenectomía? Lo primero que tenemos que ver son las indicaciones para linfadenectomía, no están claras al día de hoy, siguen siendo controversiales, pues menos del 20% de los ganglios linfáticos sospechosos en una tomografía son positivos a metástasis en el reporte histopatológico. Entonces es un gran tema de controversia, sobre todo por la complejidad que puede llegar a suscitar la linfadenectomía. ¿Cuáles son los ganglios que hay que quitar? La extensión óptima sigue siendo controversial, se deberían de quitar todos los ganglios que involucran o que rodean el vaso ipsilateral del riñón que queremos quitar, hasta la región interaorto-cava, desde la parte subdiafragmática hasta la ilíaca común. Eso sería la linfadenectomía extendida ideal para cáncer de riñón, que como les digo, sigue siendo controvertida. Las publicaciones hablan que tenemos que tener mínimo una eliminación de 15 ganglios linfáticos para que esta sea significativa. Pero la verdad es que la linfadenectomía, al no estar asociada con riesgo de complicaciones, debería realizarse. La verdad es que se realiza poco y prácticamente va a tener más que otra cosa un papel en la estadificación de la enfermedad más que como un papel, pero siempre que se pueda hacer, se deberá de realizar. ¿Qué hay cuando tenemos el manejo de los ganglios? Cuando ya en la tomografía están clínicamente negativos, no se asoció una reducción de la mortalidad de la reducción de metástasis, de la mortalidad cáncer específica o por todas las causas. Por lo tanto, deberá realizarse sí o no, dependiendo las circunstancias de los del cirujano. Lo que sí es que deben de realizarse cuando los pacientes tienen características o pronósticos desfavorables, es decir, cuando ya hemos identificado, por ejemplo, quizá en alguna biopsia previa una desdiferenciación sarcomatoide, o cuando son tumores de gran tamaño, valdría la pena limpiar los ganglios linfáticos, dicen las guías. Cuando ya están clínicamente positivos, siempre está justificada realizar la linfadenectomía, pues se ha visto que esto puede llegar a tener un beneficio en la progresión local de la enfermedad y sobre todo que nos va a dar una etapificación correcta de nuestros pacientes con la cual podemos proyectar los pronósticos favorables o desfavorables de los pacientes. Y bueno, como vemos en esta revisión de Cochrane, en este metaanálisis que se realizó, tanto en M0 como en pacientes M1 ya metastásicos, la linfadenectomía no se asoció con una ventaja
tanto en sobrevida global como en sobrevida cáncer específica, pero sí cuando sea factible, hay que realizarse. ¿Qué hay que hacer cuando el tumor es irresecable? Es decir, cuando localmente ha avanzado tanto el tumor, pero no está metastásico. Es decir, el tumor son grandes masas tumorales que en pacientes no aptos para cirugía o en enfermedad no resecable. Cuando el paciente por sus condiciones clínicas no está apto para recibir una cirugía invasiva como es una nefrectomía radical o cuando el tumor es demasiado grande, la embolización va a ser una buena opción. Cabe mencionar que no se deberá de hacer de rutina, pues no tiene ningún beneficio, pero cuando está en esta indicación no aptos o enfermedad tan voluminosa que ha invadido grandes vasos, que está adherido a planos profundos, etcétera, puede ayudarnos para lograr la embolización, un control de la hematuria, incluido también el dolor en este tipo de pacientes, ¿no? Evidentemente, siempre deberá de acompañarse probablemente de terapia sistémica y entonces podemos ver casos como este que publicó el GA, donde la mayoría dijera, híjole, yo creo que este tumor podría estar irresecable. Aquí también es de la habilidad y la expertise. ¿Qué creen? Miren, ahí están sacando esta gran masa tumoral y tenemos el corte histológico. Entonces, bueno, siempre que sea posible en cáncer localmente avanzado hay que eliminarlo, ¿no? Y el otro gran tema en el cáncer de riñón localmente avanzado es la presencia de trombo tumoral o trombo en el sistema venoso, ¿no? La formación de trombos, sin lugar a duda, va a tener un factor pronóstico adverso y la resección quirúrgica se deberá de realizar siempre que pueda ser realizable, ¿no? ¿Cómo abordamos el tratamiento de los tumores cuando ya el trombo tumoral ha invadido? Por el nivel de afectación. Cuando solo afecta la vena renal, cuando llega a la vena cava, pero está por debajo de las hepáticas, o cuando está intrahepático, o cuando puede llegar incluso a alcanzar la aurícula, el trombo. En todo paciente con enfermedad de mesero, es decir, no metastásica y trombo venoso, con un buen estatus performance, se debe de considerar la resección del tumor junto con la resección del trombo tumoral. Miren, como les decía, el abordaje va a depender del nivel. Cuando la afectación está únicamente en la renal, hay que hacer una nefrectomía con un clampaje simple, que significa poner una Satinsky aquí, como dicen, pellizcando la cava y después hacer una rafia, como se ve aquí ya en la vida real. Esta es la cava, aquí estaba la renal que quitamos, aquí se colocó la satín, se hace una rafia en la cava y muchas veces nos encontramos con esta realidad, es el abordaje más simple. ¿Qué hay cuando ya el tumor ha rebasado la renal y está por debajo del borde hepático? Lo que tenemos que hacer acá es un triple clampaje. ¿Qué significa eso? Clampar por debajo del trombo, clampar por arriba del trombo y clampar la renal contralateral porque hay que hacer una apertura para poder sacar. Dicho sea de paso, los trombos pueden ser flotantes, trombos adheridos o trombos infiltrantes. En el caso de los trombos infiltrantes es una verdadera catástrofe porque se pega a las paredes de la cava y a veces ahí es complejo, incluso se deberá de pedir la participación de la gente de vascular. Bueno, esto entonces es el esquema, cómo se vería ya en la vida real. Aquí se ve la presencia del trombo, del gran trombo por debajo de las hepáticas. Aquí pondríamos el clamp de este lado, el clamp de este otro lado y un clamp acá arriba para poder hacer el abordaje. ¿Qué hay cuando ya está suprarrenal retrohepático o por debajo de las venas hepáticas? Aquí lo que hay que hacer además es algo que llamamos nosotros movilización hepática. Hay que levantar el hígado. Normalmente los cirujanos con gran experiencia lo pueden realizar, sobre todo cirujanos que se dediquen mucho a oncología. Si no, podríamos apoyarnos de la gente de oncología quirúrgica, que ellos también tienen mucha expertise en la movilización y el manejo hepático. Aquí hacemos maniobra de Pringle,
colesterol, etcétera, ¿no? Y sin lugar a dudas, el caso más extremo es cuando los trombos han llegado a invadir incluso la aurícula. Aquí tenemos que hacer circulación extracorpórea, incluso, por ejemplo, es una derivación donde se pasa a una máquina de circulación extracorpórea, una imagen donde se ve el trombo en la aurícula. Hoy hay nuevos abordajes mínimamente invasivos, por ejemplo, un abordaje abdominal con una ventana paraesternal para a través de ahí colocar todo esto. Que nosotros tenemos experiencia, hace como 4 meses operamos un paciente con un trombo que estaba suprahepático. Aquí tenemos el abordaje abdominal y acá el abordaje desde la parte del tórax con la gente de cirugía de tórax para abordar este tipo de pacientes. Sin lugar a dudas, la afectación del trombo tumoral en el sistema venoso representa todo un reto quirúrgico. Hay que darle adyuvancia a todos los pacientes. Y aquí es donde empezamos a interactuar con oncología médica cuando el cáncer de riñón está localizado o localmente avanzado en grandes tumores, en tumores que quedan con bordes positivos o en este tipo de tumores que afectan el trombo en cava. Sin lugar a duda, uno de los primeros estudios que se hizo y se publicó fue el AZUR, que compara sunitinib versus sorafenib versus placebo en estos pacientes con alto riesgo. Vemos aquí la sobrevida libre de progresión permanece prácticamente sin variables, igual para los tres, para placebo, para sorafenib y para sunitinib, que hay sobre la sobrevida global sin ninguna afectación. Por lo tanto, no hay diferencia entre los brazos de tratamiento activo contra placebo, por lo cual no estaría indicado según este estudio. Otro estudio es el estudio PROTECT, que evaluó pazopanib versus placebo. Igual, la sobrevida libre de enfermedad sin P/S estadísticamente significativas, las curvas de Kaplan-Meier se juntan y finalmente la sobrevida global tampoco encontramos beneficio para esto. El estudio S-TRACK, que evaluó sunitinib, donde sí encontró un beneficio en la sobrevida libre de progresión de la enfermedad a favor del brazo de sunitinib, pero no así en el brazo en la sobrevida global, donde las tablas de Kaplan-Meier, las curvas están unidas y se encuentra prácticamente sin un beneficio. Cabe mencionar que la EMA no aprueba en estos momentos sunitinib para el tratamiento adyuvante en cáncer localizado de alto riesgo después de nefrectomía. ¿Cuál es la terapia ayudante en cáncer renal no metastásico? Actualmente no hay evidencia de ensayos aleatorizados fase 3 que favorezcan la supervivencia. Y sin lugar a dudas, el estudio más grande que se hizo o que se ha publicado es esta revisión sistemática y metaanálisis, donde vemos que no hay un beneficio estadístico ni en la sobrevida cáncer específica ni en la sobrevida global, pero sí en aumentar los eventos adversos grado 3 y 4 relacionados con el fármaco. Por lo tanto, no hay que ofrecer terapia adyuvante ni con SORA, PASO ni axitinib en cáncer de riñón no metastásico. Para dar paso a la siguiente, un poquito, en su práctica clínica, ¿en qué pacientes considera terapia sistémica previa a la nefrectomía de citorreducción? Siempre hay que dar terapia sistémica antes de hacer una nefrectomía en el escenario de cáncer de riñón metastásico, en pacientes solo con criterios de buen pronóstico, en pacientes con criterios de pobre o intermedio pronóstico, o nunca se debe de ofrecer esto, o siempre hay que solicitar primero la nefrectomía de citorreducción. Pues bueno, ya porque estamos casi sobre el tiempo, ¿qué hay con el cáncer de próstata, el cáncer de riñón avanzado? Sin lugar a dudas, la resección tumoral es potencialmente curativa si se extirpan prácticamente todos los depósitos. Y entonces, en se ven dos escenarios, la nefrectomía de citorreducción y la metastasectomía, que pudiera realizarse de sitios únicos o de pocos sitios, ¿no? El cáncer de riñón, sin lugar a dudas, y ustedes lo sabrán mejor que yo, es uno de los tumores
con gran agresividad, que puede ser su diseminación muy impredecible. Podemos ver tumores pequeñitos con grandes afectaciones tumorales, incluso aparatosas como esta que podemos tener de este pobre paciente, ¿no? ¿Qué hay con la terapia, con la nefrectomía citorreductora? Un metanálisis comparó la nefrectomía citorreductora si debe estar acompañada o no de terapia sistémica. El primer estudio se evaluó con interferón y se encontró que hubo una mayor supervivencia a largo plazo de tratar a los pacientes. Es el estudio clásico donde vemos un beneficio de tratar a los pacientes, de hacerles una nefrectomía de citorreducción y probablemente después pasarlos a interferón. Sin embargo, en pacientes, esta nefrectomía siempre se hace en un escenario paliativo y se acompaña de tratamientos sistémicos. Sin embargo, la era actual de la inmunoterapia con interferón ya no es relevante en la práctica clínica. Hoy tenemos nuevas moléculas y es así en este contexto donde se publica en el 2018 el estudio Carmina, ¿no? Conocido ya por todos ustedes, nada más para recordarlo, donde se evalúa la sunitinib nefrectomía previa a sunitinib o el brazo solo de sunitinib en pacientes con cáncer de próstata metastásico de riesgo intermedio y pobre pronóstico. Evaluó el estudio, como ya todos sabemos, 450 pacientes, aunque estuvo proyectado para 576, solo llegó al reclutamiento de 450, 226 para el brazo de nefrectomía citorreductora más sunitinib versus 224 con solo sunitinib en centros en todo. El objetivo principal fue la sobrevida global de los pacientes. ¿Qué resultados obtuvimos con un seguimiento a 50.9 meses? Encontramos que la sobrevida global fue para el brazo de sunitinib una media de 18.4 meses contra el brazo de sunitinib más la nefrectomía de citorreducción de 13.9 meses, encontrando un hazard radio de 0.89. ¿Y qué hay sobre la sobrevida libre de progresión? 8.3 contra 7.2. Bueno, me pasó a decirle, este era un estudio, como ya todos sabemos, de no inferioridad, de saber si la combinación de dar nefrectomía luego sunitinib era equiparable a dar solo la pura nefrectomía. Vemos aquí para los grupos de riesgo de pobre pronóstico y de pronóstico intermedio, también como los hazard radios están prácticamente similares. ¿Qué hubo en términos generales? Podemos decir que en los objetivos secundarios las respuestas completas fueron prácticamente muy similares, las respuestas parciales y la estabilidad de la enfermedad, donde sí encontramos un beneficio a favor de, no se encontró ningún beneficio en los rangos de respuesta objetiva para ambos brazos, es decir, no hubo una inferioridad de la nefrectomía más sunitinib. Donde sí encontramos diferencia fue en el porcentaje de control de la enfermedad y en el beneficio clínico a favor de el brazo de nefrectomía y después sunitinib. Concluyendo que el sunitinib no fue inferior a la nefrectomía de citorreducción más sunitinib con respecto a la sobrevida global en pacientes con cáncer renal metastásico de riesgo intermedio y pobre, que ahora ha venido un poco a revolucionar el manejo de estos pacientes. La verdad es que este es un ejemplo de coordinación de la parte médica y la parte quirúrgica. Finalmente, hablar de la metastasectomía, sin lugar a dudas, siempre que se pueda realizar, se deberá de realizar. Siempre hay que hacer una eliminación completa de las metástasis e incluso hay estudios que comparan el beneficio de hacer una metastasectomía completa versus cuando quedan incompleta o no se realiza. Miren, en este estudio publicado o que se refieren a las guías europeas, se encuentra un beneficio en sobrevida global y cáncer específica de 40 meses haciendo una metastasectomía completa versus 14.8 cuando esta es incompleta, ¿no? Incluso podemos hablar de metastasectomía para metástasis, por ejemplo, cerebrales,
o para metástasis óseas, donde la utilización de radioterapia va a ser una excelente opción. Por lo tanto, siempre que se proyecte realizar metastasectomía, hay que hacer la eliminación completa de las lesiones y esto, sin lugar a dudas, va a mejorar el pronóstico clínico, ¿no? Y evidentemente siempre en un escenario de terapia sistémica y de comunicación directa con oncología médica. Pues bueno, ¿cuál es la expectativa de la cirugía de citorreducción en el contexto hoy de los inhibidores del checkpoint inmunológicos? Será cada vez más necesaria. Se pueden extrapolar los datos, por ejemplo, de Carmina a este nuevo escenario de inmuno, o se requieren datos sugestivos para esto, o algunos pacientes se beneficiarán. Bueno, pues para responder a estas preguntas y como preámbulo, para dar paso a la siguiente charla de la doctora Nora Sobrevilla, bueno, pues dejamos en el aire este tipo de cuestionamientos. Esto fue la parte del abordaje quirúrgico y su relación con la parte de las terapias sistémicas. Pues sin más, muchísimas gracias por su atención y bueno, un placer para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, doctor Héctor Sánchez, por haber aceptado esta invitación y por un panorama tan amplio de lo que es la perspectiva quirúrgica para el tratamiento del cáncer renal, tanto localizado como localmente avanzado y metastásico. Sin duda alguna, la interacción entre la parte quirúrgica y la parte médica es indispensable para dar un buen tratamiento y todos sabemos cómo ha migrado el tratamiento de cáncer renal metastásico en los últimos años, de ser un tratamiento principalmente basado en TKI, sunitinib por muchísimos años nada más. Hoy esto ha sido desplazado a un nuevo estándar de tratamiento generalmente por las combinaciones tanto de inmunoterapia como inmunoterapia con inhibidor de tirosincina. Para eso tenemos hoy a la doctora Nora Sobrevilla Moreno, oncólogo médico del Instituto Nacional de Cancerología, experta en el área de tumores geniturinarios, que nos hablará un poco de terapia sistémica en primera línea, cuál es el panorama en la era actual de las combinaciones, y le damos la bienvenida y muchas gracias, doctora Sobrevilla, por haber aceptado esta invitación. Bueno, pues muchas gracias Maite por la presentación. Muchas gracias a la sociedad, obviamente, por la invitación a dar esta conferencia y gracias a Héctor también por su excelente plática acerca del manejo quirúrgico del cáncer renal, que también ha evolucionado, ¿no? En los últimos años. Entonces, les voy a hablar un poquito de tratamiento sistémico en primera línea y me voy a enfocar a las combinaciones de inmunoterapia. Y para empezar la plática, bueno, les quiero presentar esta línea del tiempo en el cual vemos que si bien el tratamiento de cáncer renal había evolucionado en la primera década del siglo XXI con la introducción de múltiples medicamentos inhibidores de tirosincina, antiangiogénicos, como sabemos, realmente la evolución en los últimos 5 años para el tratamiento de cáncer renal ha sido espectacularmente rápido. Desde la introducción de nuevos inhibidores, nuevos antiangiogénicos con nuevos blancos, hasta obviamente la introducción de la inmunoterapia, que ha llevado a el tratamiento de primera línea del cáncer renal con combinaciones ya sea de inmunoterapia con inmunoterapia o de inmunoterapia con antiangiogénicos. Y en este sentido quisiera introducir la primera pregunta. En un paciente con cáncer renal de células claras metastásico de pronóstico intermedio o pobre sin tratamiento previo, ¿cuál sería su elección de tratamiento? Vamos a ver 5 opciones distintas. La primera, atezolizumab con bevacizumab, pembrolizumab con axitinib, ipilimumab con nivolumab, avelumab con axitinib o cualquiera de las anteriores. Queremos saber, ¿no?, cuál es su opinión, cuál sería su tratamiento preferido en este momento y vamos a ver si cambia o si permanece igual durante o después de la conversación que vamos a tener. Perfecto, entonces la mayor parte de ustedes elegiría una combinación ya sea con ipilimumab, nivolumab o una combinación de pembrolizumab con axitinib.
y algunos de ustedes también dicen que cualquiera de los anteriores. Perfecto, muy bien. Entonces, voy a empezar por platicarles un poquito acerca de las combinaciones, de la combinación de inmunoterapia más inmunoterapia, que es pues la única que tenemos realmente actualmente. Ustedes la conocen muy bien, es el CheckMate 214. Es un estudio fase 3 que incluyó pacientes con cáncer renal de células claras metastásico y que los aleatorizaba a recibir ya fuera una combinación de nivo-ipi o sunitinib, que era en ese momento el estándar de tratamiento. El objetivo primario, esto es muy importante decirlo, era las tasas de respuesta, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global en pacientes con pronóstico pobre o, bueno, con riesgo pobre o intermedio de acuerdo a la IMDC. Esto es muy, muy importante, ya que los resultados que les voy a compartir a continuación son la mayor parte en este grupo de pacientes. Como objetivos secundarios, los mismos en toda la población de intención a tratar y como punto exploratorio, pues las tasas de respuesta, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global en pacientes con riesgo favorable. Como pueden ver aquí, pues era una población bastante estándar. Los pacientes que de la población de intención a tratar, podemos ver que había una distribución en cuanto a los riesgos muy, muy habitual, de la manera que vemos la mayor parte de nosotros en nuestra práctica clínica, con la mayor parte de ellos en pronóstico intermedio y, en segundo lugar, de riesgo favorable. Sin embargo, bueno, la mayor parte de los pacientes estaban ya fuera en el grupo de intermedio o en el grupo de riesgo pobre. Estos son los datos de supervivencia global para solo los pacientes de pronóstico intermedio pobre. Como pueden ver, pues son datos ya muy avanzados, son seguimientos a 42 meses, en el cual podemos ver que la reducción de la muerte es de alrededor del 44% en los pacientes tratados con la combinación y hay una diferencia pues prácticamente de 20 meses en la mediana de supervivencia global entre los dos grupos de tratamiento. En cuanto a tasas de respuesta, también las tasas de respuesta son bastante superiores a los pacientes tratados con sunitinib, 42%, con tasas de respuesta, de respuesta completa de alrededor del 10%. La mediana de duración de la respuesta no ha sido alcanzada en estos pacientes. En cuanto a la supervivencia libre de progresión, también parece ser mayor para los pacientes tratados con la combinación de nivolumab más ipilimumab, con una mediana de 12 meses en comparación con 8.3 meses del brazo de sunitinib y una reducción del riesgo de alrededor del 25%. Esto parece ser estadísticamente significativo, sin embargo, sí debemos recordar que el objetivo o el diseño inicial del estudio contemplaba que la PEP para la supervivencia libre de progresión tenía que ser menor de 0.001 y esta, al menos hasta ahorita, no ha sido alcanzada. Y otra cosa que quisiera llamar a su atención es que si vemos el inicio de la curva, podemos ver que, como en el estudio de nivolumab en segunda línea, es muy, muy similar. Los pacientes que empiezan a beneficiarse en cuanto a supervivencia libre de progresión son aquellos que tuvieron o que mantuvieron la respuesta después de los 6 meses del tratamiento. En cuanto a los eventos adversos, bueno, fueron muy similares entre los dos brazos. De hecho, aparentemente aquí parecería que los pacientes tratados con nivolumab más ipilimumab tuvieron menos eventos adversos de cualquier grado y menos eventos adversos grado 3 a 5. Obviamente con sunitinib, pues vemos prácticamente los eventos adversos de clase de estos medicamentos, sobre todo diarrea, hipotiroidismo, estomatitis, hipertensión, síndrome mano-pie, que son muy, muy clásicos de estos tratamientos. Y en el brazo de la inmunoterapia, pues también eventos adversos que sabemos, que conocemos, como los eventos adversos relacionados en la piel, la diarrea y los eventos adversos endócrinos. Es importante que, bueno, siempre dar una combinación de nivolumab más ipilimumab puede llevar a la descontinuación del tratamiento
Y en este caso, el 22% de los pacientes tratados con la combinación tuvieron que suspender el tratamiento debido a un evento adverso relacionado con el medicamento, en comparación con 12% de sunitinib, que, como sabemos, pues podemos ajustar. Sin embargo, cuando vemos los datos de los pacientes que suspendieron tratamiento, que fueron aproximadamente el 25%, esto en relación a la aparición de algún evento adverso, podemos ver que hasta aquellos pacientes que tuvieron que suspender el tratamiento por evento adverso tuvieron un beneficio con el medicamento a largo plazo. De los pacientes que discontinuaron el tratamiento, tuvieron 46.7% de tasas de respuesta y hasta 11% de ellos tuvieron una respuesta completa, y esto realmente no hubo una diferencia en cuanto a la población de intención a tratar. Entonces, puede ser que aunque tengamos que suspender el tratamiento con nivolumab e ipilimumab debido a eventos adversos, estos pacientes puedan seguir beneficiándose a largo plazo de este tratamiento. Por otro lado, también tenemos resultados de calidad de vida para esta combinación. Aquí se utilizaron 4 diferentes escalas para evaluar la calidad de vida. Aquí les muestro las 2 probablemente más importantes, la FACT-G, que es la de la derecha, que es un score que, como ustedes saben, evalúa la calidad de vida de manera general, y el FKSI-19, que está a la izquierda, y que es una escala que evalúa específicamente síntomas relacionados a cáncer renal. Y como pueden ver en las 2 curvas, tanto los asteriscos como las crucecitas son diferencias estadísticamente significativas, y nivolumab más ipilimumab parece mejorar la calidad de vida de acuerdo al basal. La basal es esta rayita punteada, y también con respecto a sunitinib. Y creo que este es un análisis muy bonito porque no solamente nos muestra los resultados, la influencia que tiene la calidad de vida o la mejoría en la calidad de vida en la supervivencia global de nuestros pacientes y la supervivencia libre de progresión. Y creo que en este sentido es muy, muy importante que siempre busquemos, además, obviamente, de un beneficio en supervivencia global, un beneficio en supervivencia libre de progresión o tasas de respuesta, pues una mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes, ya que esto probablemente vaya a estar relacionado tanto con la supervivencia global como con la supervivencia libre de progresión. Pasando a las combinaciones de inmunoterapia con TKI, creo que ya tenemos, como vimos en la primera pregunta, varios resultados de diferentes combinaciones de este tipo, y les voy a hablar un poquito primero de los estudios de combinación de TKI más un anti-PDL1. Como saben, nivolumab y pembrolizumab son anticuerpos anti-PD1, y hasta ahorita, al menos en cáncer de riñón, tenemos 2 anticuerpos anti-PDL1 que han intentado introducirse al tratamiento en primera línea del cáncer renal de células claras metastásico. El primero es el Javelin Renal 101. Es un estudio muy, muy similar al estudio de ipilimumab nivolumab. Sin embargo, estos pacientes eran estratificados a recibir ya fuera la combinación de avelumab más axitinib o el estándar de tratamiento con sunitinib. El otro estudio es el estudio Emotion 151. Es igual un estudio de cáncer renal de células claras metastásico en primera línea de tratamiento, independientemente del riesgo, en el cual los pacientes serán aleatorizados a recibir la combinación de atezolizumab más bevacizumab o el estándar de tratamiento, que es sunitinib. Ahora, algo que tienen en común estos 2 estudios es que evaluaron la supervivencia libre de progresión en pacientes PDL1 positivos, ¿no? Quizás cada uno de ellos haya definido PDL1 positivo de diferente manera, que eso es, yo creo que uno de los grandes problemas de PDL1. Sin embargo, estos 2 son los primeros estudios que intentan, digamos que,
evaluar también la eficacia o la utilidad de PDL1 como un biomarcador para elegir a los pacientes que se van a beneficiar de una combinación. Desafortunadamente, los dos estudios son pues prácticamente negativos. Ni atezolizumab más bevacizumab, ni avelumab más axitinib han logrado demostrar un beneficio en supervivencia global. Si bien es cierto que los seguimientos son cortos, por ejemplo, seguimiento de avelumab más axitinib ya es un seguimiento un poquito más largo a 24 meses y podemos ver que al menos en la población de intención a tratar, pues prácticamente no hay, perdón, en la población PDL1 positiva, pues prácticamente no hay un beneficio de dar la combinación en comparación con sunitinib. Y más adelante vamos a hablar un poquito de PDL1. Sin embargo, yo creo que tuvo mucho que ver esta división, esta estratificación que ellos intentaron hacer. Y por otro lado, pues tenemos el primer estudio de combinación de un anti-PD1 por un TKI. Este es el estudio Keynote 426, que es un estudio de pacientes con cáncer renal de células claras metastásico y que aleatorizó a estas pacientes independientemente del riesgo a recibir pembrolizumab más axitinib y el grupo control recibía sunitinib a las dosis habituales. La población se estratificó de acuerdo a los grupos de riesgo de la IMDC, favorable contra intermedio contra pobre, y el objetivo coprimario era la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión en la población de intención a tratar, es decir, no dividido de acuerdo al grupo de riesgo. Estas son las características generales del estudio. Como pueden ver, igualmente era una población muy clásica de cáncer renal de células claras. Una diferencia creo que importante es que sí había un poquito más de porcentaje de pacientes con pronóstico favorable en este estudio, prácticamente 32%. La mayor parte de los pacientes eran de pronóstico intermedio y hasta un 13% con un pronóstico pobre. Y aquí nos dan un poquito más de datos acerca de las características sarcomatoides que representaban aproximadamente el 17% de la población en ambos grupos. El estudio cumplió con su objetivo primario de supervivencia global. Como pueden ver, pues hay una disminución del riesgo de muerte de alrededor del 32% para los pacientes tratados con la combinación en comparación con los pacientes tratados con sunitinib. Estos son datos que sacaron en ASCO del 2020, 74% de los pacientes vivos a 24 meses en comparación con 66% del brazo de sunitinib y la mediana de supervivencia global no ha sido alcanzada aún en el brazo de la combinación. También hubo un beneficio en el objetivo coprimario de supervivencia libre de progresión. Los pacientes tratados con pembrolizumab más axitinib tienen una mediana de supervivencia libre de progresión de 15 meses en comparación con 11 meses de sunitinib, una diferencia absoluta de alrededor de 4 meses y una reducción del riesgo de alrededor del 30%. A 12 meses, 38% de los pacientes están vivos y sin progresar en el grupo de la combinación en comparación con 27% del grupo de sunitinib. Y otra cosa muy, muy importante es que las tasas de respuesta con esta combinación son muy altas, son inclusive más altas que con los pacientes que son tratados con ipilimumab más nivolumab, que definitivamente ya había una diferencia, 60% aproximadamente de la combinación contra 39% del brazo de sunitinib. Ahora, aquí también las tasas de respuesta de sunitinib son mucho más altas que en el estudio de ipilimumab más nivolumab, pero también hay que tomar en cuenta que esto es la población de intención a tratar y no solamente los pacientes de pronóstico intermedio o pobre. En cuanto a los eventos adversos, obviamente una combinación no puede ser menos tóxica o mucho menos tóxica que una monoterapia. Pembrolizumab más axitinib presentó 96% de toxicidades de cualquier grado
y sunitinib 97% prácticamente iguales. Sin embargo, las toxicidades grados severas, grados 3 a 5, pues prácticamente no tuvieron una diferencia, quizá un poquito más alto en el brazo de pembrolizumab más axitinib. Algo que preocupaba, bueno, es que no hubiera toxicidades aditivas de ambos medicamentos. Como podemos ver en la gráfica, pues realmente no vemos una diferencia muy grande entre los dos brazos en comparación al tipo de toxicidades. Sunitinib, como siempre, bueno, con un poquito más de toxicidades hematológicas en comparación con axitinib, y pues el resto son prácticamente toxicidades de clase, diarrea, hipertensión, hipotiroidismo, quizá un poquito más de síndrome mano-pie en el brazo de sunitinib. Y algo que llamó la atención y que esto es muy importante es que quizás haya habido, un poquito más de incidencia en cuanto a la elevación de las enzimas hepáticas. Sin embargo, no fue mucho más que sunitinib, y creo que más que temer por esta presencia de toxicidades, obviamente hay que hacer un seguimiento adecuado de los pacientes, pero además creo que es importante en este sentido que no cualquier combinación de TKI con inmunoterapia es la adecuada, y aquí quiero nada más recordarles los resultados de la combinación, por ejemplo, de pembrolizumab más pazopanib, que no avanzó más en cuanto a estudios clínicos, ya que la toxicidad hepática fue severa y no permitió que hubiera más investigación en este sentido. En cuanto a los eventos adversos inmunomediados, pues nada que no sepamos. La mayor parte de los eventos adversos inmunomediados fue endocrino, y hay algunos otros eventos inmunes, pero no parecen ser mayores que cuando damos pembrolizumab como monoterapia. De esta manera, pues, en todas las guías clínicas, tanto en las más importantes al menos, tanto la guía clínica de ESMO como de NCCN, tanto pembrolizumab más axitinib como ipilimumab más nivolumab están aprobados para el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer renal de células claras. Probablemente para ipilimumab e nivolumab la gran diferencia sea que está aprobado únicamente para pacientes que tengan pronóstico o riesgo intermedio o pobre, y por aquí también en las guías NCCN al menos podemos ver que aparece también axitinib más avelumab, y pues desafortunadamente para la combinación de atezolizumab más bevacizumab pues no hay ninguna aprobación en ninguna guía clínica. Esta es una tabla nada más para que podamos ver un poquito, comparar, ¿no?, el tipo de los diferentes desenlaces de los distintos estudios. Pues recordar que son estudios distintos, obviamente. En naranja están los resultados de los objetivos primarios, que realmente son los que deberían de ser para nosotros los más importantes, y pues es muy difícil comparar, ¿no? O sea, si vemos aquí a los pacientes tratados con ipinib o con riesgo intermedio pobre, pues el HR es prácticamente del 25%, muy similar el brazo de pembro más axitinib. Este fue un análisis ad hoc, ¿no? O sea, sí estaba planeado hacer este tipo de análisis, pero bueno, realmente no podemos comparar, ¿no? Sí tenemos que tomar en cuenta que son poblaciones distintas, y obviamente un poquito mejor la reducción de riesgo en supervivencia libre de progresión y quizás en supervivencia global para los pacientes en la población a tratar para pembrolizumab más axitinib. Y creo que algo muy importante, y que por los datos que vamos a ver posteriormente, es que puede ser que pembrolizumab axitinib está asociado a mayor tasas de respuesta. En esta actualización vimos que incrementaron las tasas de respuesta completa a 8.8%, y ipilimumab más nivolumab se ha quedado con alrededor de 10% de tasas de respuesta completa. En cuanto a eventos adversos, pues igualmente son medicamentos completamente distintos.
Pembrolizumab axitinib parece tener un poco más de tasas de toxicidades grado 3-4, sin embargo, como podemos ver aquí, la suspensión del tratamiento por un evento adverso no es tan frecuente, 8.2%, la de ipinibos hasta 22%, pero recordar que una vez que se presenta una toxicidad con ipilimumab y nivolumab, no hay de otra más que suspender ambos medicamentos, y cuando vemos la suspensión por cualquier tratamiento debido a eventos adversos, pues prácticamente en el brazo de pembrolizumab axitinib es igual. No hay más muertes por un tratamiento o por otro. Y todavía nos quedan algunas preguntas, algunas combinaciones que queremos ver cuáles van a ser sus resultados. Este es el Checkmate 9ER, que comparó justamente en primera línea de tratamiento sunitinib contra la combinación de nivolumab más cabozantinib, y este es un reporte de prensa en el cual reportan que hubo beneficio en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global, sin embargo, aún no tenemos los resultados. Y con estos resultados tan buenos, creo que es importante hacer la pregunta, ¿cuál de los dos, estas dos opciones, o tres opciones, si tomamos en cuenta avelumab más axitinib, usted consideraría cómo vamos a elegir, ¿no?, entre estos tratamientos? Entonces, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes puntos consideran más importante para la elección de cualquier combinación de tratamiento para pacientes con cáncer renal de células claras metastásicos sin tratamiento previo? La clasificación pronóstica de la IMDC, bueno versus intermedio o pobre, la presencia de patrón sarcomatoide, el estatus de PDL1, otros biomarcadores como TMB, por ejemplo, o realmente ninguno de los anteriores les parece importante. Muy bien, es un poquito lo mismo, no hay una respuesta correcta, simplemente quisiéramos ver cuál sería para ustedes el factor más importante y pues también ver si en algún momento puede cambiar su punto de vista después de lo que platicamos. Ok, muy bien. Entonces, creo que la mayor parte estamos de acuerdo en que la clasificación pronóstica de la IMDC, algunos dicen el estatus de PDL1, algunos otros dicen la presencia de patrón sarcomatoide. Muy bien. Entonces, ya en estos últimos 10 minutos vamos a hablar un poquito de biomarcadores clínicos. De biomarcadores en general, quiero empezar por hablar un poquito de biomarcadores clínicos, y como ustedes lo comentaron, creo que ahorita lo más importante y probablemente con lo que vamos a estar basando nuestra elección de tratamiento va a ser justamente en los criterios de riesgo de acuerdo a la IMDC. Y en este año tuvimos justamente los resultados de supervivencia global de acuerdo al grupo pronóstico. Y como podemos ver, pues ninguno de los dos tratamientos, ni pembrolizumab axitinib, ni ipilimumab, ni nivolumab, han logrado demostrar un beneficio en cuanto a supervivencia global para estos pacientes de buen riesgo. Cuando vemos las tasas de respuesta de acuerdo a las combinaciones o a las monoterapias, que fue una gran ahora sí que una gran pregunta cuando se abrieron los resultados de pembrolizumab como monoterapia en ASCO del 2018, me parece, podemos ver que sí hay una cantidad bastante importante de pacientes que pueden obtener una tasa de respuesta con una monoterapia con pembrolizumab, sobre todo en comparación con la combinación de ipilimumab más nivolumab, no así con la combinación de pembrolizumab más axitinib. En ASCO de este año se compartieron resultados de varios estudios de secuenciación, no de evaluación propiamente, de comparación entre nivolumab y ipilimumab, sino de secuenciación y de personalización del tratamiento. Y al menos en uno de estos estudios, en pacientes de buen pronóstico, nivolumab demostró tasas de respuesta de hasta el 50%, con tasas de respuesta completa de hasta 13.3%. Entonces, esto es muy prometedor y
aunque no podemos decir que tenemos o que podemos tratar a pacientes de buen pronóstico con un anti-PD1 como monoterapia, quizá no es una pregunta poco explorable. En ese sentido, todavía faltan de compartir los resultados del estudio 8Y8, en el cual se va a comparar justamente la combinación de nivolumab más ipilimumab en comparación con nivolumab más placebo. Sin embargo, ya con los resultados que hemos estado viendo en los últimos años, yo no estoy tan segura de que este estudio nos vaya a contestar tantas preguntas. Es un estudio que va a estar restringido a pacientes con riesgo pobre o intermedio, y creo que quizás la pregunta principal aquí sería si en pacientes con riesgo bueno podemos utilizar una monoterapia, ya sea con un TKI o con un anti-PD1 en comparación de un combo. En cuanto al impacto del tipo de respuestas en otros desenlaces, como vimos, bueno, estamos dándole mucho énfasis a las tasas de respuesta todo el tiempo. Las tasas de respuesta fueron de tanto, las tasas de respuesta completa fueron altas también con las combinaciones, y es que también ya tenemos resultados justamente tratando de dilucidar si estas respuestas tan profundas son importantes, y pues la realidad es que aparentemente sí, al menos en el estudio de ipilimumab más nivolumab, los pacientes con respuestas completas, hasta el 51%, es decir, más de la mitad de ellos siguen con una respuesta, y aquellos pacientes que suspendieron tratamiento y que tuvieron respuesta completa tienen una mediana de 34.6 meses sin tener un tratamiento de segunda línea. Esto es realmente un resultado muy, muy positivo, y además esto también se parece haber un beneficio en aquellos pacientes que tienen respuestas parciales. Y en ASCO de este año nos mostraron los resultados del estudio de pembrolizumab más axitinib, justamente también un subanálisis tratando de ver cómo influía esta profundidad de respuesta en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión de los pacientes. Y como vemos en estas gráficas, pues definitivamente parece ser muy importante, no solamente para pembroaxi, sino para también sunitinib. Probablemente es uno de los criterios pronósticos más importantes que hemos visto, clínicos al menos en cáncer renal, y es que los pacientes que tienen respuesta completa son los que mayores supervivencias globales tienen. Y aquellos pacientes que, aunque no tengan una respuesta completa, si tienen al menos 20% de respuesta, parecen ir muy, muy pegaditos a aquellos pacientes que tienen respuestas completas, sobre todo en comparación con pacientes que prácticamente tuvieron una enfermedad estable, ¿no? O que tuvieron una respuesta parcial, pero poco profunda. Entonces, en este sentido, es muy, muy importante que cuando elijamos un tratamiento, tratemos de elegir el tratamiento que más respuestas o que respuestas más profundas nos vaya a proporcionar. Por otro lado, también tenemos resultados en patrón sarcomatoide. Creo que por allá hubo alguien que dijo, que puso que le importaba mucho el patrón sarcomatoide. Bueno, esto es cierto, ¿no? Estos son los resultados del estudio de pembrolizumab más axitinib en pacientes exclusivamente con características sarcomatoides. Como pueden ver, pues las respuestas son también muy, muy profundas, se acercan al 60%. Hasta el 13%, un poquito más, de pacientes lograron una respuesta completa, y esto se va a ver reflejado directamente tanto en la supervivencia libre de progresión como en la supervivencia global de los pacientes. También tenemos los datos del CheckMate 214 del mismo subgrupo de pacientes, patrón sarcomatoide, en el que vemos que hasta 56% van a tener una respuesta objetiva en comparación con 41% de los pacientes con riesgo intermedio y pobre. Es decir, parece haber un mayor beneficio para aquellos pacientes que tienen patrón sarcomatoide, y esto nuevamente se ve reflejado tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. ¿Qué hay de los biomarcadores histológicos o moleculares? Bueno, mencionábamos PDL1. Realmente en los estudios que tenemos ahorita, tanto de ipilimumab más nivolumab como pembrolizumab más axitinib, realmente no hay una diferencia entre aquellos pacientes que son PDL1 negativos o PDL1 positivos.
o como habíamos comentado, de los estudios de atezolizumab o axitinib-avelumab, pues realmente no vemos gran diferencia entre estas dos subpoblaciones. No podemos ver, por ejemplo, aquí los resultados de axitinib más avelumab. Realmente el riesgo entre los pacientes de intención a tratar y los PDL1 positivos, pues es muy, muy poca, ¿no? Realmente la mediana es igual, incluso 13.8 meses para ambos grupos, y lo único es que quizás podamos tener respuestas completas un poquito mayores en los PDL1 positivos, pero esto no es estadísticamente significativa, por lo cual PDL1 no es un buen biomarcador para evaluar a qué paciente le vamos a dar qué tratamiento en ninguna de las combinaciones que tenemos actualmente. TMB, desafortunadamente, y al revés que quizás en algunos otros tumores como cáncer de pulmón o cáncer de cabeza y cuello, no es útil en cáncer de riñón, ¿no? Los pacientes que tienen TMB alto realmente dio igual, no todos los pacientes se beneficiaron, no hubo una traducción del beneficio del tratamiento con inmunoterapia, y lo que se ha visto en los últimos años es que más que el número de mutaciones que puedan llegar a tener los pacientes, lo que importa más es el tipo de mutaciones que tienen. Aquí vemos una gráfica de supervivencia global de acuerdo a la presencia de indels, o sea, de inserciones o de lesiones genómicas, y esto está muchísimo más relacionado o predice de mejor manera la supervivencia global. También hay correlaciones moleculares de acuerdo a la respuesta del tratamiento. En esta parte, los autores del InMotion 150 creo que nos ayudaron bastante. Sabemos que de acuerdo al TSGA podemos dividir al cáncer renal en 4 grupos distintos de acuerdo a las alteraciones genómicas que tienen. Y los pacientes que tienen buen pronóstico en general son pacientes que se correlacionan con el grupo 2 de esta secuenciación masiva de todos los genes del cáncer renal, y también cuando dividimos a los pacientes de acuerdo a pronóstico bueno o pronóstico intermedio pobre, podemos ver que hay una diferencia o predominancia significativa de los pacientes de buen pronóstico a tener un patrón angiogénico alto. En este sentido, los autores del InMotion 150 incluso proponen una subdivisión molecular de acuerdo a los hallazgos de las alteraciones moleculares en un grupo de pacientes que va a ser altamente angiogénica y que va a responder a un TKI como monoterapia, en pacientes que tienen un microambiente tumoral con células T efectoras altas y inflamación mieloide baja, que podrá recibir un PDL1 como monoterapia, y un tercer grupo que va a tener un microambiente con células T efectores altas, pero con inflamación mieloide alta, lo cual va a hacer que haya más inhibición y que sea en estos pacientes que quizás sea más adecuado utilizar una combinación de un TKI o un antiangiogénico con un bloqueo PDL1. Esto fue, digamos que corroborado un poquito ahora en ASCO del 2020 también, con los resultados de McDermott del estudio Keynote 426, el de la cohorte de cáncer de células claras, en las que podemos ver que, al menos para la supervivencia global, justamente un patrón genómico de células T inflamadas está correlacionado positivamente con la supervivencia global, y la presencia de células mieloides inmunes con una disminución de la supervivencia global. Y bueno, realmente es muy, muy complicado elegir entre una combinación de inmunoterapia o TKI o una combinación de inmunoterapia con inmunoterapia. Creo que ambos tratamientos tienen ventajas. También ambos tratamientos tienen desventajas. En cuanto a los TKIs más inmunoterapia, bueno, son 2 mecanismos de acción distintos. Creo que a eso se debe justamente las tasas de respuesta un poquito más altas para este tipo de combinaciones. La mayor parte de estas tasas de respuesta pues van a ser profundas, que eso, como vimos, pues es muy, muy importante, y esto se va a ver seguramente reflejado tanto en beneficios de supervivencia libre de población y supervivencia global. La tolerancia realmente no es muy diferente a lo que hemos visto tanto con inmunoterapia como con TKI. No hay toxicidad aditiva, y además tenemos la ventaja de que si hay una toxicidad limitante,
no tenemos que suspender los dos medicamentos al mismo tiempo, sino que podemos ajustar un medicamento o dejar un medicamento y suspender el otro. Sin embargo, también tiene algunas desventajas, ¿no? Obviamente tenemos la toxicidad del TKI, ¿no? No hay nada como la tolerancia a un anti-PD1 como monoterapia. Tenemos todavía la duda de la secuenciación, ¿no? La secuenciación con estas combinaciones quizás no parece tan lógica como cuando combinamos un agente de inmunoterapia con otro agente de inmunoterapia. La actividad, pues yo creo que es bastante dudosa en pacientes con IMDC bueno y quizás muchos de nosotros no utilizaríamos estas combinaciones en pacientes con buen riesgo y obviamente la falta de biomarcadores. Para los pacientes que son tratados con doble inmunoterapia, bueno, igualmente vamos a tener altas tasas de respuesta con beneficio en supervivencia global y aparentemente en supervivencia libre de progresión, pero quizás tenemos que esperar un poquito más para estas combinaciones para tener una respuesta. Adecuada tolerancia, mejoría en la calidad de vida. Aún no tenemos, por ejemplo, datos de calidad de vida en las combinaciones de IO más TKI. Beneficio a pesar de la suspensión del tratamiento, como lo vimos en los resultados previos. Pero el problema es que pues no hay posibilidad de ajustar dosis. Cuando hay un evento adverso limitante, se tienen que suspender ambos medicamentos. No hay beneficio en pacientes con IMDC bueno, que creo que eso no puede ser una desventaja, pero también una ventaja, ¿no? Al final de cuentas sabemos que no lo debemos utilizar en estos pacientes. La secuenciación, digo, quizás sea un poco más lógico secuenciar un TKI después de una combinación de inmunoterapia, sin embargo, pues todavía tenemos algunas dudas, ¿no? O sea, no tenemos datos duros, ¿no? Específicamente de cómo va a ser la secuenciación y obviamente, pues también la falta de biomarcadores prospectivos. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Nora, por este panorama tan amplio de cómo han cambiado las terapias sistémicas en este momento con cáncer renal, puesto que esto ha sido un paradigma completamente cambiante en los últimos años y hoy nos enfrentamos a utilizar terapias que antes no sospechábamos que íbamos a utilizar con nuevos mecanismos de acción y que obviamente nos tenemos que adaptar a utilizarlas y a poder tenerlas en el día a día y poder ajustarnos a la toxicidad y obviamente responder adecuadamente a estas toxicidades. Vamos a pasar un caso clínico y esto supone un reto porque nos habla de la vida real, qué es lo que está sucediendo cuando empezamos a incorporar estas terapias en cáncer renal metastásico. Vamos a ver un caso de pembrolizumab, axitinib. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Oncología el compromiso por mantener estas sesiones académicas y a MSD la oportunidad de presentar un caso clínico con una terapia nueva para cáncer renal metastásico. Vamos a ver el caso, es un hombre de 48 años, sin antecedentes heredofamiliares relevantes, no historia de tabaquismo y como comorbilidades una hipertensión controlada. Su padecimiento actual inicia con un cáncer renal localizado. Vamos a ver esta hematuria macroscópica, alteraciones en el examen general de orina, una tomografía con masa renal izquierda y una tomografía de tórax sin evidencia de depósitos secundarios. Se hace una nefrectomía radical izquierda, ya hemos repasado todos los procedimientos quirúrgicos el día de hoy con el doctor Sánchez y se encuentra un cáncer renal de células claras, PT2B, Furman 4, diferenciación sarcomatoide en 30%. Ya vimos la importancia de ver ahora la diferenciación en términos de elección de terapia sistémica con márgenes negativos. Este paciente, después de haber tenido esta nefrectomía, inicia vigilancia. Sin embargo, vamos a ver lo que sucede meses después en su tomografía de control. Esto es 6 meses después de haberse hecho la nefrectomía radical. Veamos cómo encontramos enfermedad metastásica bilateral a nivel pulmonar, tanto en ápices como en bases, y adicionalmente vamos a ver enfermedad a nivel hepático. A este punto, 6 meses después de la nefrectomía, tenemos una tomografía con metástasis pulmonares y hepáticas. A la exploración física tiene un buen Karnofsky, no tenemos otras alteraciones. Aquí les pongo los laboratorios que recordemos son muy importantes para poder calcular el IMSD y como ya lo comentó la doctora Nora Sobrevilla, son factores indispensables para tratar de decidir cuál es el mejor tratamiento.
Quizás es el único biomarcador clínico que tenemos para poder decidir qué tratamiento le damos a los pacientes. Este paciente fue catalogado como un cáncer de células claras renal metastásico, riesgo intermedio, y el punto fue dado por el tiempo del diagnóstico al inicio de terapia sistémica. Recuerden que pasaron solamente 6 meses de que es diagnosticado con enfermedad localizada a que este paciente lo vemos ya con una enfermedad metastásica. Este paciente inicia terapia con un combo, en este caso IO, TKI, pembrolizumab, axitinib. Vamos a ver cómo recibe ciclo 1 y ciclo 2 y cuáles son las complicaciones que vemos en este caso. Vamos a ver que tiene hipertensión grado 2. Este paciente estaba tratado con losartán y amlodipino y diarrea grado 1 ocasional con loperamida PRN. Y voy a hacer una pregunta a uno de nuestros miembros de la audiencia, que en este caso es la doctora Nora Sobrevilla. ¿Qué tan frecuente, no, crees enfrentarte a este tipo de situaciones de hipertensión y diarrea en estos combos? Realmente, bueno, sabemos que la hipertensión es un evento adverso de clase, ¿no? Para los TKIs, ¿no? Entonces, es un evento adverso que es muy frecuente. Y además nos enfrentamos a él de manera pues prácticamente diaria cuando estamos hablando de tratar a un paciente con cáncer renal con un inhibidor de tirosinasa, ¿no? Con un antiangiogénico. Aunque creo que es un evento adverso muy frecuente, también creo que es un evento adverso muy manejable, como lo comentas, pues es cuestión de ajustar los antihipertensivos, ¿no? Iniciar un antihipertensivo si es que el paciente no tiene un antihipertensivo ya de base, o ajustar a un doble antihipertensivo. En este caso, como ustedes hicieron con amlodipino, probablemente con esto sea más que suficiente para controlar la hipertensión. Y obviamente la diarrea es un tema muy importante en este tipo de combinaciones, ¿no? Sabemos que la diarrea, como comentamos durante la ponencia, es un evento adverso también de clase para el TKI, pero también es un evento adverso que puede estar relacionado a colitis autoinmune por la inmunoterapia, ¿no? Entonces, aquí es muy, muy importante hacer un buen seguimiento de la diarrea. Es complicado hacer como una diferencia, ¿no? O sea, realmente saber cuál es, si es una diarrea por TKI o una diarrea por inmunoterapia. Sin embargo, con una diarrea grado 1, también creo que yo hubiera iniciado la loperamida y nada más en caso de que hubiera persistido la diarrea o que hubiera aumentado a grado 2, hubiera hecho también algunos otros estudios de extensión como una colonoscopía, nada más para descartar que no se tratara de un evento autoinmune. Muchas gracias, Nora. Vamos a seguir un poquito con el caso. Prácticamente, como podemos ver, ciclo 3, 10 días después tenemos una hipertensión grado 3. Obviamente esto ya se modificó y obviamente un incremento en la diarrea. ¿Cuál es el manejo apropiado de la hipertensión? ¿Cuál es el manejo apropiado de la diarrea? Una de las recomendaciones más importantes en estos nuevos fármacos, en donde además tenemos combinación de mecanismos de acción, es que tenemos que apegarnos un poquito a la guía de tratamiento para cada uno de estos eventos adversos. Vamos a ver cómo para la hipertensión hay un ajuste de axitinib según el grado de incremento en la presión arterial. Como pueden ver, la tensión arterial en diferentes elevaciones será graduada de manera distinta y la acción a llevar a cabo podrá ser desde continuar tratamiento y antihipertensivo opcional hasta tener que continuar tratamiento, poner un nuevo antihipertensivo y hacer un ajuste de dosis. Obviamente nosotros tenemos que ir haciendo esto cada vez que vemos al paciente y poder ir graduando de acuerdo a las cifras de tensión arterial, en qué grado nos encontramos y cómo vamos a modificar nuestro tratamiento en consecuencia. Tal como ya lo comentaba la doctora Nora Sobrevilla, cuando estamos con un anti-PDL1, es muy importante tener en cuenta que la diarrea también puede ser ocasionada por esto. Veamos el grado de axitinib, veamos el grado de pembrolizumab, sobre todo los grados 3, 4, y veamos la ventana de tiempo a partir de las semanas en las que realmente podemos empezar a ver una colitis en este tipo de casos. Vamos a ver que este paciente tuvo un retraso de pembrolizumab por la diarrea, tuvo una suspensión de axitinib por la hipertensión arterial de acuerdo a la tabla de eventos adversos y guías que les mostré.
Se hizo un cambio del amlodipino por nifedipino, la diarrea resolvió en 3 días, hidratación, dieta baja en fibras, que son otras modificaciones que ya comentaba la doctora Nora Sobrevilla, que tenemos que hacer aparte, ¿no?, de solamente dejar el antidiarreico. Vamos a ver que este paciente reanuda tratamiento, vamos a ver que llega a su ciclo 4 como complicaciones, hipertensión grado 1, sabemos que esto es manejable, tenemos varias opciones de antihipertensivos que podemos ocupar en este tipo de casos y la diarrea, como pueden ver, es grado 1 ocasional, resuelta con tratamiento por razón necesaria. Sin embargo, sabemos que la toxicidad farmacológica de estos fármacos puede ser muy variable y en los casos de la vida real es importante estar siguiendo al paciente con los laboratoriales. Es importante que aunque es bajo el porcentaje de estos eventos adversos graves, como ya lo mostraron en las diapositivas didácticas que mostraron el día de hoy la doctora Nora Sobrevilla, este tipo de combinaciones podría llevarnos a incremento en las transaminasas cuando hacemos pruebas de función hepática. Veamos cómo tenemos un incremento al límite superior normal, en este caso que es de 2.1, 2.3, el valor que normalmente tenemos. Obviamente tenemos estas pruebas de función hepática, vamos a ver qué es lo que sucede, tenemos un incremento con respecto al valor de estas transaminasas y tenemos que recordar que esto ya se da en un grado 2. Recuerdo nuevamente qué hacer ante esta elevación, muy importante, lo primero que tenemos que hacer, estas son las guías ESMO, es graduar el síntoma. Veamos cómo grado 1 es hasta 3 veces el límite superior normal, pero cuando nos encontramos entre 3 a 5 ya tenemos un incremento en el graduaje de este evento adverso. Y por tanto, la conducta, a diferencia de lo que veíamos en elevaciones más bajas, que era continuar tratamiento, en este caso nos dicen paremos tratamiento, tenemos que volverlo a revisar, tenemos que empezar esteroide, tenemos que revisar varios de los medicamentos que el paciente pudiera estar ingiriendo sin que nosotros sepamos, incluso consumo de alcohol o incluso de algunas otras vitaminas y obviamente tenemos que hacer estudios de extensión para ver serologías para hepatitis, anticuerpos que nos pudieran hablar de autoinmunidad y considerar obviamente para ver si a nivel anatómico no tenemos otro tipo de daños como crecimiento tumoral, trombosis, etcétera, que siempre es otro diagnóstico diferencial de esta elevación de transaminasas. Nos quedamos aquí en este grado 2, sin embargo, recordemos qué es lo que pasaría si nosotros al momento de seguir al paciente incrementan todavía las transaminasas, veamos cómo esto puede cambiar. Vamos a ver en el ajuste de axitinib, esto es un tanto distinto, de acuerdo al grado podemos continuar tratamiento o bien suspendemos el tratamiento hasta que esto reduce a grado 1 si es grado 2 y de nuevo si es grado 3 o 4 podemos suspender tratamiento, reiniciar cuando es grado 1 y recordemos que el axitinib tiene esta facilidad de tener los gramajes de 5 miligramos, las tabletas de 1 miligramo y podemos jugar un poco más fácil con reducir la dosis. Esto es distinto para TKI en donde sí hacemos ajuste y es distinto para inmunoterapia en como pueden ver suspendemos dosis y reiniciamos cuando es posible o de plano llegamos a un grado de evento adverso que supone que debiésemos suspender tratamiento. Vamos a ver este caso, vamos a ver las veces sobre lo normal de elevación de ALT y AST, graduadas cada una de ellas en verde y en azul, y vamos a ver cuál es el comportamiento después de que nosotros detectamos esto, después de que obviamente detectamos una elevación que sugiere que tenemos que retrasar tratamiento inmunológico y suspender tratamiento con TKI, el inicio del esteroide y obviamente la respuesta que tenemos. Obviamente ya vimos que cuando se ha llegado a un grado 3, pues tenemos que hacer suspensión de estos tratamientos y tenemos que ver la normalización, como en este caso ocurrió al momento de haber suspendido e iniciado esteroide sistémico en el paciente. El destete es gradual, ya vemos que las guías son un poco vagas en definirnos el tiempo, pero tenemos que hacerlo de una manera paulatina y obviamente no podemos dejar de estar graduando respuesta para ver realmente cuál es el beneficio que el paciente está obteniendo y que no existe una progresión.
Vamos a ver el comparativo de julio contra el comparativo de noviembre de estas lesiones, cuál es lo que el paciente obtuvo exponiéndose a este combo que actualmente es uno de los tratamientos estándar para cáncer renal, y vamos a ver la disminución en las lesiones en los diferentes lóbulos pulmonares derecho e izquierdo, y todas estas lesiones vemos una reducción del 52%, inclusive a nivel hepático vemos una reducción. Cosa importante de detenernos en este caso clínico de la vida real, no debemos de tener tanto miedo a que estas reacciones adversas se presenten, ya lo decía Nora, no son tan frecuentes, tenemos que aprender a manejarlas, e incluso cuando se presentan, y esto implica dar esteroide, y esto implica una discontinuación del tratamiento inmunológico, hoy sabemos que hay una supervivencia libre de tratamiento en pacientes que discontinuaron. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso cuando estos pacientes pudieron haber descontinuado tratamiento, siguen viendo el beneficio de haber recibido este tratamiento. A 42 meses después de descontinuación por evento adverso, 66% de estos pacientes siguen vivos, particularmente esto es para el estudio de ipilimumab, nivolumab. Obviamente sabemos que esto se puede replicar en todos los tratamientos que impliquen dar inmunoterapia, y es importante recordar que el beneficio está dado por este cambio que genera en el sistema de defensas la inmunoterapia. Se puede reiniciar tratamiento. Obviamente sabemos que en el caso que yo les mostré y el incremento tan abrupto que hubo de elevación de transaminasas, esto ya califica como un grado 3. En este caso nos ponen que hay que cesar el tratamiento. Obviamente tenemos que hacer una monitorización continua y un destete gradual, como se hizo en la gráfica que les mostré del caso clínico. ¿Qué es lo que pasa con el axitinib? Recordemos, el axitinib es otro mecanismo de acción. Aquí podemos suspender hasta que el evento adverso haya bajado de grado y podemos reiniciar a una dosis menor el inhibidor de tirosincinasa, puesto que estas tabletas también nos permiten hacer este ajuste. Como podemos ver, en este caso en particular, tratado con un combo, de acuerdo a la indicación del evento adverso grado 3 a nivel de incremento de enzimas hepáticas, pembrolizumab quedó suspendido, se reinició axitinib, y vamos a ver cuál es la respuesta que el paciente tiene posteriormente en las evaluaciones seriadas con tomografía y de acuerdo a los criterios de RECIST, que tenemos respuesta parcial sostenida en este paciente. ¿Qué es lo que pasa? Se queda con un tratamiento a base de su inhibidor de tirosincinasa. Obviamente el manejo de la hipertensión, ya lo platicamos, es factible. Nosotros tenemos que aprender a utilizar estos antihipertensivos en caso de que el paciente lo presente y hacer el ajuste de dosis que el paciente requiere. Vamos a ver que en este caso tenemos una sobrevida libre de progresión de 11 meses. Esto es muy importante puesto que estamos en un paciente en primera línea de tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos a lo largo del tiempo y en esta reducción que ya decíamos que se vio de manera sostenida en las evaluaciones posteriores? Hay una disminución en el tamaño de las lesiones, como ustedes lo pueden ver. Vamos a verlo en el pulmón derecho, en el pulmón izquierdo, en los diferentes cortes que tenemos de la tomografía. Marcamos en rojo los sitios en donde hay que hacer la comparación de estas lesiones. Igualmente vemos la lesión hepática y en promedio por RECIST tenemos una disminución del 72% a nivel de la evaluación tumoral del paciente. ¿Cuál es el impacto de tener esta respuesta? Recordemos lo que ya nos comentaba en la sesión la doctora Nora, el impacto de las respuestas completas y la profundidad de la respuesta. La profundidad de la respuesta importa, y esto lo vimos en este abstract de ASCO 2020, en donde vemos a los pacientes expuestos a pembrolizumab, axitinib, y aquellos expuestos a sunitinib. Veamos a aquellos pacientes que logran respuestas completas o profundas, tienen un mayor beneficio a lo largo de los meses en términos de sobrevida global, no así los pacientes que no logran estas respuestas sostenidas. Esto se ha convertido en un argumento cada vez más importante de por qué tenemos que hacer una muy buena elección de tratamiento en la primera línea cuando vemos pacientes con cáncer renal metastásico, y la importancia de graduar esta respuesta en este paciente que fue tratado con pembrolizumab, axitinib en el contexto de un cáncer renal metastásico.
Con esto quisiera agradecerles su participación en este evento y agradezco a toda la audiencia por sus preguntas. Voy a proceder a ir contestando las preguntas que ya teníamos para el doctor Héctor Sánchez y para la doctora Nora Sobrevilla en el chat, y ahorita contestamos las preguntas que se están abonando sobre el caso clínico. Héctor Sánchez, la audiencia nos pregunta, ¿cuál es el beneficio de hacer una nefrectomía parcial o total con cirugía robótica? ¿Cuál es su opinión al respecto? Y realmente esto, ¿qué nos aporta desde el punto de vista de desenlaces oncológicos? Sí, existen estudios que comparan el beneficio de la nefrectomía, tanto parcial como radical, por el tipo de abordaje. Sin lugar a dudas, los beneficios que se obtuvieron en resultados oncológicos con ambas sea la abierta, la paroscópica pura o la paroscópica asistida por robot, son muy similares en términos de cuestiones oncológicas, donde parece que hay un poco de beneficio o las curvas de tendencia hacia la robótica son en la cuestión del sangrado. Parece que tiene menos riesgo de sangrado. La verdad es que en márgenes positivos y en beneficio no hay. Sin lugar a dudas, robot al día de hoy va a ser una excelente alternativa. De hecho, la parte de la laparoscopía para tumores localizados, para tumores no tan grandes, sin lugar a dudas parece ser una excelente opción. Hablando de nefrectomías citorreductoras, de grandes masas tumorales, el robot y la laparoscopía adquieren un beneficio limitado por el espacio para el manejo, y aquí la cirugía abierta parece tener preponderancia. Sin lugar a dudas, siempre que sea factible y que se pueda realizar, el robot va a ofrecer exquisitos beneficios para el abordaje de las nefrectomías, tanto parciales como radicales. Muchas gracias, Héctor. Esta fue una pregunta del doctor Miguel Arnoldo. Y ahora voy a pasar contigo mismo una pregunta del doctor Gustavo Florencio, que nos pregunta, ¿con trombo en vena cava tiene beneficio hacer nefrectomía sin retirar el trombo que está en cava? Híjole, la verdad es que dejar, acordémonos que ofrecer una cirugía, la intención es erradicar el sitio primario del tumor. Pero acordémonos que el trombo no es un trombo de coágulo sanguíneo, sino que es un trombo tumoral. El beneficio es limitado si se deja el trombo en el sistema venoso. Sin lugar a dudas no debe de hacerse, se hace en la práctica porque tú ocasionalmente, aunque no es lo ideal, pero sueles entrar pensando que el trombo está limitado a solo la renal, o que entras pensando que no tienes trombo, te empieza el sangradero, tienes algún incidente y terminas cortando y hasta después te das cuenta que está el trombo. Si eso pasa, lo ideal es ir por el trombo, pero sin lugar a dudas, el beneficio oncológico de la nefrectomía con trombo en sistema venoso consiste en la erradicación total. Por eso es que se proponen este tipo de abordajes, este tipo de técnicas quirúrgicas. Si se deja el trombo, hay que ir por él de manera preferentemente, porque puede llegar a impactar en la sobrevida de los pacientes. Lo ideal es dejarlos libres. Muchas gracias, Héctor. Creo que es muy clara la respuesta. Habiendo concluido como esta parte de qué es lo que hacemos después de haber hecho una nefrectomía, voy a pasar ahora con la doctora Nora Sobrevilla a una pregunta que nos hace Alejandro Juárez Ramiro. ¿Qué pacientes daría adyuvancia con sunitinib o definitivamente no le daría a nadie? Sí, creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Desafortunadamente con los antiangiogénicos específicamente, pues el beneficio es aparentemente limitado, ¿no? El mejor resultado que tenemos, que como lo comentó Héctor, pues es el del estudio ESTRAC, que incluyó pacientes con una enfermedad de muy alto riesgo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que eran pacientes que tenían tumores voluminosos, ¿no? Eran tumores
T4 o tumores con ganglios positivos. Si eran tumores T3, tenían que tener un grado tumoral alto, ¿no? Entonces, estos son pacientes del estudio STRAC que eran de muy alto riesgo. Ahora, la segunda cosa que hay que considerar es la toxicidad, ¿no? Por algún motivo, la toxicidad en estos estudios de adyuvancia ha sido más alta que en los estudios de pacientes metastásicos. Esto probablemente esté muy relacionado con la cuestión de que en la adyuvancia, pues estás dando un tratamiento a un paciente que está completamente asintomático, ¿no? O sea, no tienes un síntoma que paliar, ¿no? Y eso probablemente haga que el paciente tenga menos tolerancia al tratamiento y desafortunadamente también, pues en los estudios de adyuvancia hubo un gran porcentaje de ajustes de dosis, ¿no? De manera que la mayor parte de los pacientes no recibieron los 50 miligramos día que tenían que haber estado recibiendo, sino que recibieron dosis menores. Y eso quizás pudo tener que ver con el beneficio ilimitado, por ejemplo, en supervivencia global. Entonces, yo creo que dejaría la adyuvancia para estos pacientes que son de muy alto riesgo. Creo que aquí la intervención del paciente tiene que ser muy importante, ¿no? Platicar de manera muy detallada con el paciente de cuál va a ser el beneficio de darle una adyuvancia, ¿no? Que al final es una supervivencia libre de recurrencia. No sabemos si realmente va a tener un impacto en supervivencia global. Y lo segundo es hablar de las toxicidades, ¿no? De la importancia que tiene tratar de mantener esa dosis, ¿no? De 50 miligramos por el mayor tiempo que se tenga para poder obtener, ¿no? Un beneficio en supervivencia libre de recurrencia. Y la otra, que creo que ahorita también nos tenemos que preguntar es si vamos a dar adyuvancia cuando podemos dar tratamientos que son tan efectivos en la primera línea de tratamiento, ¿no? Y creo también que es muy importante que vamos a tener, obviamente, resultados de adyuvancia con estos agentes de inmunoterapia, ¿no? Y con combinaciones. Entonces, sí, creo que yo utilizaría de manera muy, muy limitada la adyuvancia con sunitinib y solamente con sunitinib, ¿no? Definitivamente no con axitinib, ni con pazopanib, ni con sorafenib, por supuesto. Un poquito siguiendo a un paso más avanzado en cáncer renal metastásico, nos pregunta la doctora Paola Torres, ¿podríamos dar un poquito más de detalles de pembrolizumab axitinib en el subgrupo de buen pronóstico? Recordando un poquito para la audiencia que el estudio de nivolumab y ipilimumab no estuvo con un poder para el grupo de bajo riesgo. Vamos a pedirle a la doctora Nora Sobrevilla que se explaye un poquito en el grupo de bajo riesgo, qué es lo que nos da pembrolizumab axitinib en términos de sobrevida libre de progresión, qué pasa con sobrevida global y obviamente la posibilidad de tener respuesta completa con este combo versus sunitinib. Claro, creo que, bueno, hay que tomar varias cosas, ¿no? En primer lugar, el estudio de pembrolizumab axitinib, el objetivo primario era la población general, ¿no? No estaba dirigido a ver si era mejor en pacientes de buen pronóstico o mejor en pacientes de pronóstico intermedio pobre, ¿no? O sea, el objetivo primario era evaluar la población total, ¿no? Y como tal, pues digamos que los resultados más duros los vamos a encontrar en la población total y no en esta subdivisión, ¿no? Entre pronóstico bueno o pronóstico intermedio pobre. Hay un beneficio aparente en cuanto a supervivencia, en cuanto a tasas de respuesta y supervivencia libre de progresión para los pacientes tratados con la combinación de pembrolizumab axitinib. Sin embargo, esto no se está viendo reflejado necesariamente en la supervivencia global. Y hay que tomar en cuenta, creo, a mi parecer, no solamente este beneficio limitado aparente en la supervivencia global, sino también la toxicidad, ¿no? Que implica dar una combinación, ¿no? De tratamiento con un TKI más, más un agente de inmunoterapia, ¿no? Creo que nos hacen falta más datos justamente en este subgrupo de pacientes. Creo que si tomas en cuenta un tratamiento que te va a beneficiar en supervivencia libre de progresión, en tasas de respuesta y en supervivencia global, definitivamente lo tienes que tomar, ¿no? Pues si tienes un tratamiento que
puede ser o que aparentemente te está beneficiando en supervivencia libre progresión y en tasas de respuesta, pero esto no se está viendo reflejado en supervivencia global, ahí creo que lo tienes que pensar un poquito más, ¿no? O sea, creo que tienes que otra vez, ¿no? O sea, tomar parte con el paciente, ¿no? De ver si realmente quiere recibir un tratamiento de combinación o prefiere esperarse y hacer una secuencia, ¿no? Porque también tenemos que tomar en cuenta que tenemos medicamentos que en segunda línea pueden ser muy efectivos para los pacientes, ¿no? Después de haber sido tratados con un TKI con monoterapia. Y lo que creo que definitivamente hace falta también mucho en estos pacientes de buen pronóstico, como lo comenté, son datos de inmunoterapia como monoterapia, ¿no? Sin necesariamente el TKI. Ahora, tanto en el grupo de buen pronóstico como el de riesgo intermedio como el de riesgo alto, creo que es importante decir que hay como un combo, ¿no? Sobre todo en estos pacientes de buen pronóstico, parece haber como un mix de pacientes que van a tener muy buena respuesta a un antiangiogénico como monoterapia y pacientes que van a tener, que no, quizás no van a beneficiarte tanto y que van a tener que tratarse con un combo. Entonces, tenemos todavía que aterrizar un poquito más qué va a pasar en esos pacientes de buen pronóstico, ¿no? Perfecto. Voy a regresarme un poquito con Héctor. Tenemos una pregunta de cuándo se hace biopsia antes de la nefrectomía o biopsia preoperatoria. ¿En qué momento se indica? Sí, mira, el tema de biopsia renal sigue siendo un tema súper apasionante, sobre todo por dos cosas. Por un lado, la probabilidad de que llamábamos antes de siembras tumorales en el trayecto de la biopsia percutánea, y el otro era el riesgo de sangrado. Acordémonos que los tumores renales son por excelencia tumores hipervascularizados. De hecho, por eso es que se genera una captación al medio de contraste a la hora de la tomografía para hacer el diagnóstico, ¿no? Hoy en día sabemos que esos dos temas están superados cuando la indicación es estricta para biopsia renal. Sin lugar a dudas, la biopsia preoperatoria en términos generales en un paciente ordinario, en una masa renal sea pequeña o grande que se pueda quitar, no está indicado. Donde tenemos indicación es cuando proyectamos, por ejemplo, iniciar terapias sistémicas previas a la nefrectomía, porque necesitamos identificar la estirpe histológica, ¿no? Para que con eso la gente de oncología médica pueda predecir o ver qué tipo de opciones está indicado. ¿En qué otro escenario tenemos biopsias? Está muy bien establecido en pacientes que van a ser sometidos a vigilancia. Pacientes que tenemos que tener en vigilancia activa, es bueno tener la biopsia inicial y también podemos tener otro escenario de biopsias cuando hay sospecha de que no sea el primario en riñón, que pudiéramos tener una metástasis de otro lado a riñón y entonces poder confundir que fuera un primario de riñón. Me parece que son las principales indicaciones para biopsias, para monitorizar el seguimiento, para la identificación de metástasis o para la predicción de terapias sistémicas previas a la nefrectomía. Bueno, y habiendo dejado claro que siempre necesitamos un reporte histopatológico antes de iniciar tratamiento, puesto que sabemos que aunque la gran mayoría van a ser células claras, tenemos otras histologías, voy a pasar a la última pregunta del doctor Jorge Alberto Ramos, dirigida un poquito para ti, Nora. ¿En qué cáncer renal metastásico de histología de células no claras hay una indicación de la inmunoterapia o la inmunoterapia juega un papel en estos momentos? Y creo que Nora va a hacer la acotación de decir el sarcomatoide versus los otros no claras, no sarcomatoide. Por favor, Nora. Sí, creo que como tú comentas, Maite, es bien diferente, ¿no? Decir sarcomatoide que decir células no claras, ¿no? Sarcomatoide en general es un componente, ¿no? Del cáncer renal de células claras y como vimos en la presentación, bueno, el beneficio de una combinación de tratamiento para estos pacientes que tienen patrón sarcomatoide es aparentemente incluso mayor que para aquellos pacientes que no tienen un patrón sarcomatoide. Entonces, definitivamente en pacientes con patrón sarcomatoide, yo no lo dudaría nada, ¿no? Yo iniciaría una combinación, ya sea con inmuno o ya sea con inmunoterapia TKI, pero la iniciaría, ¿no?
Ahora es muy diferente los pacientes con cáncer de células no claras, ¿no? Sabemos que, digamos que son, desafortunadamente es un grupo muy heterogéneo, ¿no? De neoplasias, no es nada más uno solo. Se ha agrupado justamente por esta cuestión de que son raros, ¿no? De que solamente va a ser alrededor del 20% de todas las células, de todos los tumores renales malignos, de las neoplasias malignas renales, pero hay que recordar, pues, que son diferentes histologías, que tenemos, pues, el patrón, el célula de papilar, que tenemos al cromófobo, ¿no? Que tenemos al de células transicionales, y todos estos, de células de translocación, y todos estos van a tener un comportamiento distinto. Ahora, ¿tenemos datos de inmunoterapia en cáncer renal de células no claras? Sí. Son, digamos que todavía probablemente resultados tempranos, pero justamente el Keynote 427, así como tenía una cohorte de pacientes de células claras, tenía una cohorte de células no claras, y parece ser que los pacientes que tienen histologías de células no claras se benefician también del tratamiento, al menos y en este momento con una monoterapia, ¿no? Con pembrolizumab específicamente en el caso de este estudio. Muchas gracias, Nora. Creo que hoy en día queda claro que el patrón sarcomatoide cambió su tratamiento completamente con la evidencia que ya tenemos de IO y de IO-TKI. Obviamente las otras estirpes histológicas son menos representativas, es más difícil tener ensayos clínicos, pero seguramente iremos teniendo de nuevos estudios fase 1, fase 2 que nos vayan diciendo cómo tratar a estos pacientes. Quisiera agradecer a la Sociedad Mexicana de Oncología de darnos este espacio para abordar un tema tan importante que es cáncer renal, de poder platicar hoy día los avances que tenemos tanto de terapias sistémicas como de manejo quirúrgico y la importancia de tener un manejo multidisciplinario y un equipo bien formado para tener un buen tratamiento de estos pacientes. Adicionalmente, quiero agradecer a MSD la oportunidad de ayudarnos con este espacio de educación médica continua y esperamos que el panorama para pacientes con cáncer renal siga mejorando en los siguientes meses, dado que tenemos noticias de que vienen nuevas combinaciones y nuevos mecanismos de acción por ser aprobados. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen fin de semana a nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología.